Bien, una disculpa. Tuvimos un problema en cuanto a la plataforma, pero bueno, espero no se vuelva a repetir. Espero ya podamos continuar sin ningún problema para grabar esta presentación. Bueno, eh, comentaba anteriormente, después de una breve introducción acerca de pues la importancia como tal que debemos asumir por lo cual debemos de asumir un buen control de este tipo de enfermedades crónicas. Es muy importante porque al fin y al cabo uno es el paciente que vive con diabetes. Entonces depende de cada uno el que tengamos un adecuado control. Nuevamente, una disculpa por la falla en la transmisión. Bien, ¿qué es la diabetes? Necesitamos comenzar por esa pequeña definición y sobre todo porque a veces uno como médico no suele explicar muy bien de primera instancia a los pacientes, damos por entendido que ya lo saben, que ya saben qué es el problema de la diabetes y muchas veces no es así. Entonces vamos a definir un poquito a la diabetes como una situación, una enfermedad en la que el páncreas, que es un órgano del cuerpo, va a dejar de producir insulina o bien la produce de manera insuficiente, ¿sale? No se está produciendo la adecuada cantidad para poder normalizar los niveles de glucosa en la sangre. La insulina como tal va a ser una hormona, es una sustancia que se encuentra en el cuerpo, que se produce, como ya dijimos, en el páncreas y que va a ayudar a que los alimentos se conviertan en energía dentro de las células. Eso es súper importante porque necesitamos que la energía esté dentro de las células. Si no entra en las células, no vamos a tener ningún beneficio de esa carga energética que ingiramos. Sin insulina, los alimentos no se van a poder aprovechar bien. Se digieren, sí, pero los hidratos de carbono, la glucosa que sale de esos alimentos, de ese bolo alimenticio en el intestino, se va a quedar como atorada en el torrente sanguíneo. Y esto causa una toxicidad, es decir, un daño a todos los tejidos del organismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La glucosa tiene que estar donde se ocupa, que en este caso donde se ocupa va a ser en las células, dentro de las células. ¿Ok? Es súper importante considerar esto. ¿Por qué es importante que revisemos este tema? Porque cada 10 segundos aproximadamente una persona muere por culpa de la diabetes. Y cada 10 segundos dos personas desarrollan diabetes. Entonces, si se fijan, esa es una forma súper acelerada. Tenemos un grave problema en esta situación, ¿sale? Con esta situación de la diabetes no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las fuentes de información que también nosotros consultemos en las redes, sobre todo en redes sociales. He visto cada cosa de estadísticas que en realidad no es congruente, no es la realidad, pero sí tengamos conciencia de que es un problema grave, sí. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas que tienen la enfermedad. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos este problema que se llama diabetes? Y no solamente diabetes como tal, sino un estadio previo, ¿ok? Voy a hacer un poquito grande la pantalla para que los que nos ven a través de un celular podamos tener una mejor vista. Bien, de ese diagnóstico lo dividimos en colores como semáforo, diabetes en rojo, diabetes la enfermedad como tal, algo que llamamos prediabetes, que el término es un término que todavía se sigue usando, y valores adecuados en verde, es decir, sin ningún problema. Glucosa en ayuno. La glucosa en ayuno, ¿cómo debe de encontrarse? ¿Qué niveles deben de encontrarse?
126 o más va a significar que nosotros tenemos un problema ya, ¿sale? 100 a 125 tenemos prediabetes, es un estadio previo a. 70 a 99 es un valor adecuado, ¿ok? Ojo, si nosotros decimos, bueno, en mis laboratorios de glucosa en sangre yo salí en 99, pues sí, se vale decir que técnicamente tenemos un valor adecuado, pero estamos ya en la rayita. Entonces es el momento en el que debemos de pensar en hacer modificaciones en el estilo de vida, porque de lo contrario, en un corto plazo, de forma muy rápida, vamos a avanzar de niveles, ¿ok? Entonces quedémonos que de 70 a 99, pues va a ser nuestro rango adecuado, por así decirlo. De 100 a 125 estrictamente estamos hablando de una prediabetes o de una posible intolerancia a los hidratos de carbono, si fuera otro tipo de estudio o estudio que ahorita les voy a comentar. 126 o más, seguramente es seguro, es un diagnóstico, ¿sale? Sobre todo cuando acompañamos también de síntomas. Entonces, hay diversos criterios, pero estos son los que ustedes como pacientes, ustedes como personas lo pueden identificar de una forma más rápida, porque esas son las pruebas que se suelen hacer con mayor frecuencia. Las químicas sanguíneas básicas que nos incluyen glucosa, colesterol, triglicéridos. Hay otro estudio que llamamos glucosa, carga de glucosa en 2 horas o una curva de tolerancia. ¿Qué pasa en estas curvas? Nos dan a tomar mucha glucosa, una carga grande de glucosa que son 75 gramos y se toman en diferentes momentos los niveles de glucosa en sangre. Dependiendo de esto, del momento y del nivel de glucosa, es como también se puede hacer diagnósticos. Ahora bien, nosotros tenemos en casita, podemos tener la referencia de glucosa en ayuno o bien de glucosa 2 horas después de los alimentos. ¿Ok? Entonces, 2 horas después de los alimentos, ¿cómo tendría que ser nuestros valores? Lo normal sería que regresaran de 70 a 139, es decir, menos de 140. Cuando ya es de 140 a 199, hablamos también de prediabetes o una probable intolerancia a los hidratos de carbono. 200 o más, y sobre todo cuando hay síntomas clásicos de diabetes, orinar mucho, mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso, orinar mucho en la noche, se hace el diagnóstico de diabetes como tal. Ahora bien, la diabetes va a ser una condición cada vez más común en los mexicanos y se debe a diferentes causas. Tiene diferentes causas, sin embargo, identificamos factores de riesgo. En la pantalla les puse unos factores de riesgo que son pues los más significativos propiamente. Dice, ¿te identificas con alguno de esos factores de riesgo? Leamos esos factores de riesgo. Papás, abuelos o tíos con diabetes. Algunos, serán pocos, serán muchos, los que tengamos algún familiar directo, papás, abuelos o tíos con diabetes. Otro factor de riesgo, peso al nacimiento, menos de 2,5 kilogramos o más de 4 kilogramos. Hace todavía algunos años y hasta en la actualidad, muchas abuelitas nos dicen, no, el niño entre más gordito nazca es más sano, es mejor porque está más sano. Se sabe que eso no es así, ¿sale? Niños con peso mayor a 4 kilogramos y es un rango bastante laxo, no es saludable, ¿sale? Niños desde que pasan de 3,5 kilos, ya no es lo más saludable. Y el último factor de riesgo que les presento acá, ser mexicano. Entonces, ¿quiénes tenemos factor de riesgo? Todos. En realidad, todos vamos a tener factor de riesgo. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor de riesgo que va a ser súper común en nuestra población?
el ser mexicanos, ¿sale? Entonces, ya tenemos de por sí esos factores de riesgo. Sin embargo, ojo, hay que identificar algo. Todos vamos a tener factor de riesgo para desarrollo de diabetes, una condición genética que tiene la población latina, sí, todos. Pero el que existan factores de riesgo para el desarrollo de diabetes no significa que nosotros no los podamos controlar en algunos aspectos, porque por más carga genética que yo tuviera para el desarrollo de diabetes, pero yo no llevo una vida sedentaria, es decir, hago ejercicio regular, cuido mi alimentación, llevo una vida en términos generales saludable, no voy a desarrollar la enfermedad. Entonces, el tener un factor de riesgo de los que comentábamos anteriormente no va a significar que forzosamente lo vaya a desarrollar. ¿Ok? ¿Cuál es uno de nuestros grandes problemas? La alimentación. En México tenemos una alimentación característica, así como en cada país se tiene una alimentación súper característica. ¿Cuáles son esos pequeños detalles que hay, sobre todo en las ciudades? Poco tiempo para preparar alimentos. Cada vez más miembros de la familia están implicados en el aporte económico de una familia. Entonces, cada vez va a haber menos tiempo para poder preparar alimentos, para poder hacer compras saludables, para poder hacer planeaciones de comida, etcétera. Entonces, ese cambio también en esa situación social, en los cambios en la economía, en la forma de vida como tal, en todos los esfuerzos que tienen que hacer nuestras familias para poder tener una vida, pues, sin tantas limitaciones que nos permita cubrir con nuestros gastos básicos, eso implica que tengan que trabajarse o más personas en la familia, más miembros de la familia, o por más tiempo. Y por lo tanto, eso nos va a quitar tiempo para muchas otras situaciones. Hay también muy poca disposición al cambio. Generalmente, los mexicanos nos vamos a lo fácil. Nos vamos a lo fácil en cuanto a todo. Lo que menos actividad física represente, lo que menos costo represente, lo que menos difícil sea, lo que menos me saca a mí de mi zona de confort. Entonces, desafortunadamente así es el pensamiento de un gran número de mexicanos. Entonces, es un problema al que nos vamos a enfrentar siempre. La vida urbanizada, como les decía, es una ciudad urbanizada, una gran urbe. Es una locura el tránsito, los tiempos, se nos consume la mitad a veces del tiempo que trabajamos en el transporte público. Y aparte, tenemos un gran impacto de la publicidad en la industria alimentaria. Entonces, eso nos pega mucho, esa falta de regulación de esos productos, de esa publicidad de alimentos. Actualmente se acaba de aprobar una ley que retira los muñecos animados, las caricaturas como tal de personajes animados en los productos como los cereales, los yogurt, los refrescos, etcétera. Ojalá que nos ayude ese tipo de medidas. Creo que es algo bueno como para empezar, para empezar a hacer un cambio. Entonces, sin duda alguna, es un buen empiezo. No va a resolver todo, pues seguro que no va a resolver todo, pero sí nos puede ayudar al cambio. Bien, un detalle que me gustaría mucho compartir con ustedes. ¿Cuál es ese detallito? Las bebidas. En, Al menos de manera personal, se los comento que sí, yo he identificado mucho en mis pacientes esta situación. Gran parte del número de calorías de la energía que consumimos no va a estar tanto representada
en lo que comemos, sino en lo que nosotros bebemos, en la ingesta de alimentos, de bebidas, perdón. Entonces, bebidas, ¿a qué me refiero? Pues a todo tipo de bebidas, refrescos, jugos, aunque sean naturales. Ojo, no solamente los jugos industrializados nos van a tener o sea, dar un problema de nutrición. No, todos los jugos, incluso los naturales. Entonces, esta diapositiva nos dice que aproximadamente el 35% de las calorías que se van a consumir en el día, en un día, corresponde a esto, bebidas carbonatadas, mineralizadas, jugos naturales o industrializados. No todo por ser natural va a ser algo saludable. Entonces, ojo con eso, por favor. No es no es una regla que todo lo que nosotros encontremos en la naturaleza vaya a ser bueno. Los jugos verdes tienen sus contraindicaciones, ¿ok? En la mujer postmenopáusica, o sea, después de la menopausia, después de ese cese de la menstruación, nos puede condicionar contribución a la desmineralización ósea, es decir, riesgo de osteoporosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. ¿A quién prescribimos jugos? Los jugos, al fin y al cabo, va a ser la extracción del azúcar de las frutas. Entonces nos estamos consumiendo el azúcar pura de las frutas. ¿Y qué va a condicionar esto? Picos de glucosa, que en una persona joven seguramente su páncreas lo puede sobrellevar, produciendo más insulina. Sin embargo, al fin y al cabo ese páncreas se va a cansar, se va a agotar como tal. Entonces, hay que cuidarnos desde jóvenes. ¿Por qué? Porque cada vez la diabetes tipo 2 se va a presentar en personas más jóvenes, ¿sale? Incluso en niños. Antes se decía que los niños era característico el tipo de diabetes, el tipo 1. Ya no es así. Incluso podemos tener pacientes jóvenes, muy jóvenes, incluso niños con diabetes tipo 2. Y esto que va aunado a la obesidad, va en mucha relación con la obesidad. Nuestra cultura, sin duda alguna, pues también nos va a dar un problema. ¿Por qué? Nosotros tenemos un sentido de recompensa, una actitud de recompensa, en cuanto a que desde las tradiciones familiares de nuestros abuelitos, por ejemplo, pues festejamos algo y ¿qué hacemos? Una comida. Nos fue bien en un examen en la etapa escolar y ¿qué nos dice mamá? Ah, si te va bien, bueno, te compro, no sé, esta paleta, un pastel, generalmente algo que tiene que ver con la alimentación. Entonces lo usamos como a manera de recompensa, ¿sale? O si te portas bien, te compro un dulce. O si no lloras, te llevo a tal lado. Y generalmente todo va a estar rodeado de comida. La comida va a estar relacionado a la felicidad, a la tristeza. Nos sentimos felices, decimos, obtuve un nuevo trabajo, vámonos a festejar, te invito a comer. Tiene que ver con comida. O me siento triste, ¿sale? Me dejó el novio, me dejó la novia. ¿Y qué hago? Comer. Voy por un helado, me pongo a ver una película, como palomitas, se me antojó el pastelito. Todo esto tiene una relación con la comida. Entonces, son cosas culturales de la alimentación que nos va a costar mucho trabajo lidiar con ellas. Sin embargo, tenemos que aprender que tenemos ese problema y al conocerlo, nosotros podemos incidir también en esas situaciones. Si yo ya sé que me pongo triste y que me está dando hambre, ojo, pues yo digo, no, 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 algo, esto no es normal, ¿no? A lo mejor a todos en algún día,
pues no amanecemos tan de buenas, se nos antoja algo, ¿no? Pero que esto que sean conductas repetitivas, que se vuelvan conductas ya obsesivas, trastornos de alimentación, es totalmente diferente. Nosotros vamos a tener dos diferentes tipos de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono o carbohidratos, que la traducción al español, se dividen en complejos y simples. Los más saludables van a ser los complejos. ¿Sale? En esta ilustración vemos algunos ejemplos de los complejos y los peores van a ser los simples. ¿Qué diferencia hay? Que los simples, pues si se fijan, es la comida rápida. ¿Sale? El refresco, las galletas, el chocolate, los dulces, las donas, los cereales azucarados, las bebidas como tal, ¿sale? Entonces, estos son los tipos de hidratos de carbono que no se recomiendan, que no se van a estar recomendando. ¿Por qué? Porque van a tener una diferente absorción en diferente velocidad de absorción de esos azúcares que contienen. En esta gráfica les quiero explicar precisamente eso. El impacto en los niveles de glucosa por el consumo de los hidratos de carbono. Cuando son hidratos de carbono, esta barrita como tal, acá, nos marca las horas de la ingesta. Cuando nosotros ingerimos hidratos de carbono simples como refrescos, chocolates, dulces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una curva. Rápidamente se va a ir hasta arriba esos niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque son hidratos simples, no se combinan con nadie, se absorben rapidísimo. Entonces nos causan ese pico y si nos causan ese pico de glucosa, va a haber un pico de producción de insulina. Y vamos a favorecer que si esto es constante por años, esa insulina se llegue a agotar como tal, se desgasten las células beta pancreáticas, que son las que nos producen en el páncreas la insulina. Posteriormente después, sí, empieza a disminuir los niveles de glucosa porque ya empezó a secretarse insulina. ¿Y qué pasa si yo consumo hidratos de carbono complejos? ¿Sale? Como los cereales integrales, por ejemplo. Entonces tenemos una elevación de la glucosa más lenta. Y nos da un pico, sí, como a la hora y media, 2 horas, nos da un pico de absorción, un pico de aumento, pero no tan pronunciado como los hidratos de carbono simple. Y la disminución es más lenta porque no requirió que es una producción excesiva de insulina. Entonces es mucho más saludable el consumo de hidratos de carbono complejos. ¿Ok? No se absorben de la misma manera y van a ser mucho más saludables, como les decía. Ahora bien, hablemos un poquito de complicaciones de la diabetes. Complicaciones que debemos de saber todo paciente que vive con diabetes o toda persona que tiene un familiar o un ser querido que vive con diabetes. Tenemos complicaciones agudas. Las agudas significa que se dan de una forma rápida y complicaciones crónicas, es decir, que tardan muchos años en presentarse. Las complicaciones agudas que tenemos, las más importantes, van a ser la hipoglucemia y la cetoacidosis diabética. Son dos tipos de complicaciones que son graves porque de una forma rápida nos pueden llevar a la muerte. Entonces tenemos que estar muy atentos de cualquiera de estas complicaciones. La hipoglucemia hace referencia propiamente a una baja de glucosa. ¿Una baja de glucosa cuánto? Menos de 70. En el paciente que vive con diabetes, un nivel menos de 70 en cualquier horario del día se considera una hipoglucemia. Y la cetoacidosis diabética, que quiere decir que el cuerpo al tener más de 250 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, que son los niveles a partir de los cuales se puede presentar, te está en el riesgo de caer al hospital por una producción excesiva de cuerpos cetónicos, de cetonas, que son unas sustancias que se producen en el cuerpo ante el déficit severo de energía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque esta complicación de acidosis puede llevar muy rápidamente a la muerte. Entonces son nuestras dos complicaciones agudas que nosotros debemos de prevenir siempre, tanto que no baje demasiado la glucosa como que no sobrepase ciertos límites de que nos condicionen una complicación aguda como la cetoacidosis. Y bien, las complicaciones crónicas, que son las que generalmente los pacientes con diabetes, que viven con diabetes, son los que más fácilmente ubican. La neuropatía diabética, que esto incluye el pie diabético, es el origen del pie diabético.
la aterosclerosis, la nefropatía diabética, es decir, el daño al riñón por la diabetes, la retinopatía diabética, que es decir, el daño a la retina por la diabetes. En cuanto a la neuropatía diabética, ¿qué debemos de saber? Es una alteración en la sensibilidad como tal. En la sensibilidad sobre todo de las extremidades distales, en este caso de los pies, de las piernas, que empieza a pasar que en los primeros estadios de la enfermedad, pues hay pequeñas alteraciones, hormigueos, entumecimientos, calambres. Conforme va avanzando, se vuelve no solamente una neuropatía sensitiva, sino una neuropatía de tipo doloroso. Empieza a haber ardores en la planta de los pies, dolor tipo punzadas que se incrementa durante la noche, a veces tan importante de forma tan severa que no permite conciliar el sueño. ¿Y qué pasa después de esta etapa de dolor? Se mueren las terminaciones nerviosas y se deja de sentir. Entonces ya no va a haber sensibilidad en los pies, por ejemplo. Entonces, si nosotros caminamos descalzos, nos pinchamos con algo en el piso, se nos metió una piedrita el zapato, se metió un juguetito del nieto en el zapato y yo no me di cuenta, no voy a sentir. ¿Hasta cuándo? Hasta que presente mucho dolor, que sea un dolor tan significativo que lo logre percibir pese a la neuropatía, o bien que empieza a haber las lesiones, úlceras, que por casualidad me di cuenta que tenía una úlcera que ya estaba mojando todo mi zapato, todo mi calcetín o toda la media en las mujeres, porque yo no me di cuenta que tenía una lesión. Entonces puede conllevar esto a lo que llamamos pie diabético, una infección severa en el pie que se puede complicar tanto que lleve a una amputación de la extremidad. Y así como hay pie diabético, hay mano diabética. O sea, esto mismo puede producir en la mano o a veces en el codo. Es una zona muy común también de infección. Entonces, tengamos cuidado con esta complicación. La aterosclerosis, otra complicación crónica que hace referencia a que con las plaquitas de colesterol, de las grasas en la sangre, se van tapando las arterias. Llega el punto en el que se tapa tanto que puede obstruir completamente la luz o el área por donde pasa la sangre en el vaso sanguíneo, obstruirlo y causar un infarto. Un infarto tanto en el cerebro o como en el corazón. Puede ser de los dos tipos, este tipo de infartos. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque si aparte de tener yo una placa de grasita en las arterias, tengo hipertensión arterial, ese aumento en la presión dentro del vaso sanguíneo va a hacer que esta plaquita se rompa y que forme, que se liberen pequeños fragmentos de la misma y puedan tapar arterias más pequeñas. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso también. La nefropatía, ojo con esto, estamos teniendo cifras cada vez mayores de problemas en el riñón, de insuficiencia renal por diabetes. Estos los números no se frenan, siguen y siguen en aumento. La nefropatía por diabetes es el daño renal por un mal control de la enfermedad. ¿Qué características tiene? Que es irreversible. Una vez que nosotros iniciamos con este daño, ya no lo podemos revertir. Y lamentablemente en nuestro país, el diagnóstico de nefropatía diabética es muy tardío, ya que el riñón funciona en un 10, 15, 20% y que ya está en etapa prediálisis. Entonces, tenemos que incidir en un buen control de la diabetes durante toda la vida, durante todo el trayecto de la enfermedad, para poder evitar nefropatía diabética. Tiene unos altos costos. Personas que tienen derechohabiencia, llámese Pemex, llámese el militar, llámese IMSS, llámese lo que sea, tienen muchos problemas, muchas limitaciones por los altos costos, porque no todos los servicios lo van a ofrecer, no todos los tipos de diálisis se van a ofrecer para un paciente derechohabiente. Ahora imagínense un paciente que no tiene esas derechohabiencias. Los altos costos, una hemodiálisis de 7,000, 8,000 pesos cada una y o 2 veces por semana hacerla, es totalmente incosteable. Entonces, desafortunadamente, el paciente dice, bueno,
pues me voy a morir de esto porque yo no tengo para pagar un tratamiento. Eso es lo que nosotros vamos viendo día a día como médicos en cualquier institución de salud. Entonces, pongamos mucha atención en esto, hagamos conciencia, transmitamos la información a nuestros familiares que viven con diabetes o con hipertensión, porque así como hay nefropatía por diabetes, hay nefropatía por hipertensión. Entonces, comuniquemos esto. ¿Para qué? Para que tengan esas armas por las cuales cuidarse y no llegar a esto. Hay una afectación significativa de la calidad de vida. Hay una restricción increíble de la alimentación, de los alimentos, del tipo de alimentos, de la movilidad, de que ya no puedo salir, de que yo tengo que estar pegadito a una máquina tantas veces al día. Hay una afectación de la dinámica familiar. Si la mamá o el hijo trabajaba, pues ya no se puede porque alguien lo tiene que cuidar, alguien lo tiene que llevar a las sesiones de diálisis peritoneal o alguien lo tiene que llevar a las sesiones de hemodiálisis o alguien lo tiene que cuidar, alguien le tiene que preparar sus alimentos porque ya no se pueden valer por sí mismos. Alguien, si se dializa en casa, alguien le tiene que ayudar a la diálisis. Entonces afecta mucho la calidad de vida y la afectación de la dinámica familiar. Hay un desgaste del cuidador primario en algún momento que generalmente son las hijas, en nuestro medio las hijas son las que se hacen cargo de los papás, pues llega un desgaste tremendo. ¿Por qué? Porque aparte de cuidar a nuestros propios hijos, tenemos que cuidar al enfermo, papá, mamá, tío, lo que sea de familiar. Entonces llega un desgaste del cuidador, se termina enfermando el cuidador primario. Entonces ya no tenemos un enfermo, ya tenemos dos. Se descuida completamente. Comenzamos a subir de peso, comenzamos a desarrollar más factores de riesgo para diabetes y hacemos un círculo vicioso en la familia. Entonces, es una afectación de la dinámica, pero por completo. Esta complicación como tal es de las que más daño a esa dinámica familiar nos va a tener. Y otra, por supuesto, la retinopatía diabética, el daño en la retina, en el ojo, en la vista, por la diabetes. En esta presentación, en esta diapositiva, les marco una visión normal y una visión con retinopatía diabética. Borroso, con manchitas. Esto es irreversible. Si nosotros llegamos a este punto, no vamos a poder hacer nada. Se podrá con algunas nuevas terapias frenar el avance, pero no recuperar al 100% nuestra visión. Y esto avanza tanto que puede de una forma muy rápida hacer perder la visión completamente. Entonces, un paciente, imagínense que no ve, es totalmente dependiente, y más si es mayor de 60, 65 años de edad. Todo esto va a influir en la dinámica familiar, va a crear un desgaste de cuidador y va a crear muchos problemas en serio en nuestra familia. Entonces, evitemos esas dos últimas complicaciones a lo máximo. Tenemos que hacer cambios de estilo de vida sí o sí. No hay de otra. Tenemos que aplicar esos cambios en el estilo de vida. Esto es lo que de forma más económica nos va a hacer tener una buena calidad de vida, no ser dependientes de nadie, poder ser autosuficientes en el cuidado de nuestra enfermedad, en nuestro propio cuidado y evitar grandes costos que conllevan las complicaciones tanto agudas como crónicas de la enfermedad. Para esto les presento algo que llamamos 7 pilares para vivir saludable con diabetes. Es súper importante que pongamos mucha atención en estos 7 pilares, con que nosotros manejemos estos siete indicaciones, cuidemos estos siete rubros, vamos a poder garantizar que vamos a estar bien, que vamos a estar bien capacitados para cuidar de nosotros mismos y nunca depender de nadie más. ¿Ok? Uno es el apego al tratamiento, ya sea con medicamentos orales o la aplicación de insulina. Dos, el automonitoreo periódico de la glucosa en sangre, que para esto necesitamos nuestro glucómetro en casa. Tres, una alimentación saludable. Cuatro, el ejercicio regular. Cinco, el equilibrio emocional. Seis, la resolución de las situaciones de emergencia. Y siete, prevención de complicaciones crónicas. Número uno, apego a tratamiento. Es indispensable. Es indispensable que tengamos un apego a un buen tratamiento. Ojo, el estar en tratamiento con algún medicamento, sea insulina o sea un hipoglucemiante oral o un antidiabético oral, no va a garantizar que
estemos en una cifra adecuada de control. Uno como paciente y en médico también tiene que verificar que las cifras de control sean las meta. Si no estamos en cifras meta de control, estamos exactamente predispuestos al mismo riesgo de desarrollar sobre todo complicaciones crónicas. Entonces no se casen con la idea de que si ya toman un medicamento, ya están en tratamiento para diabetes y no les va a pasar absolutamente nada. No, tenemos que verificar su apego a los niveles, a las cifras meta de glucosa. Y esto se van a establecer cada una de diferente manera para cada paciente. Entonces, cuando usamos insulina, pues el apego tiene que ser mejor. ¿Por qué? Porque también engloba ciertos riesgos de hipoglucemia la insulina. Entonces tenemos que tener muy buen apego a nuestras indicaciones por parte del médico. Número 2, el automonitoreo. ¿De qué me va a servir a mí el automonitoreo? De verificar lo que les decía en el apartado anterior, que el tratamiento que yo esté dando a mis pacientes o el tratamiento que yo estoy tomando, porque así me lo indicó el médico desde hace mucho tiempo, que yo verifique si estoy en metas de tratamiento o no. Les presento en esta diapositiva las metas estándar. Las metas estándar de cifras meta de glucosa en ayuno van a ser menor a 130 miligramos por decilitro, ¿ok? Pero si tenemos un adulto que es joven, que no tiene ninguna otra enfermedad, llámese hipertensión, problemas de que ya tuvo un infarto, un evento cerebrovascular, cualquier cosa, tenemos que llevarle unas cifras óptimas. Esas cifras óptimas en ayuno va a ser menor o igual a 110. Y en las cifras meta de glucosa 2 horas después de alimento, esto es súper importante porque generalmente todo paciente que vive con diabetes se quiere monitorear siempre solamente en ayuno y dice, no, pues yo estoy súper bien, pero nunca nos damos cuenta que el verdadero descontrol puede estar en la glucosa después de los alimentos, sobre todo de los alimentos principales, desayuno, comida y cena. Entonces tenemos que checarlo. Entonces tenemos que transmitir a nuestros familiares esa información. Checar glucosa en ayuno y 2 horas después de la comida principal. Tiene que estar para que entremos en una cifra meta de control menos de 180 miligramos por decilitro y una cifra óptima en un adulto joven sin otras enfermedades menor o igual a 140 para garantizar que no vamos a tener desarrollo de complicaciones y estos pacientes son los pacientes que van a vivir como si no tuvieran diabetes, literal, como si no tuvieran la enfermedad. No significa que se curaron, por supuesto. Eso sería una gran mentira. Significa que están muy bien controlados y que esa glucosa está aprovechándose en las células. Esa glucosa, ese azúcar está donde debe de estar, no en la sangre donde es tóxica para los demás órganos. Número 3, alimentación saludable. Les presento algo muy general de esta alimentación. En general, nos dicen que una mala alimentación se va a caracterizar por no comer frutas, verduras, cereales y por comer alimentos altos en grasas y azúcares, en general alimentos procesados. Hay que preferir los alimentos asados o hervidos. ¿Por qué? Porque son bajos en grasas. Su consumo no ocasiona que se eleve la glucosa en sangre. Por ejemplo, palomitas de maíz naturales son ricas en fibra y bajas en hidratos de carbono simples, por lo tanto no causan un pico tremendo de glucosa ni una secreción excesiva de insulina para compensar esa alza de glucosa. Y hay que evitar alimentos fritos. Consumir los alimentos fritos y o empanizados va a aumentar el riesgo de las enfermedades coronarias, de las enfermedades propias del corazón, los infartos, la aterosclerosis y fomenta, por supuesto, el aumento de peso. Y las harinas refinadas, esos productos van a elevar los niveles de glucosa. Son hidratos de carbono simples. Además, no son nutritivos, no nos van a dar buena cantidad de proteínas, por ejemplo, y fomentan, por supuesto, el aumento de peso. El agua simple es mucho mejor
que cualquier otro líquido para hidratarnos. Nos va a hidratar súper bien, es básica para el funcionamiento de todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, a diferencia de las bebidas azucaradas que van a elevar rápidamente la glucosa en la sangre y fomentan el aumento de peso. Y aparte fomenta que el poca o mucha cantidad de insulina que tiene todavía el cuerpo se agote completamente. Pan integral no va a contener grasas, es una muy buena fuente de fibra, pero cuidado, no todos los panes comerciales que dicen ser integrales son en realidad integrales. Entonces, esto gran parte tiene que ver con la regulación del etiquetado de esos productos, que ojalá todas esas iniciativas que se están pidiendo, que se están solicitando a través de la Asociación Mexicana de Diabetes, que hace un trabajo increíble para todo este cambio en las legislaciones, para informar a la gente, para educar a la gente en diabetes. Ojalá que pronto veamos un avance en esas situaciones, que las autoridades, competentes, los políticos como tal que aprueban estas leyes, podamos ver hecho esto una realidad. La panadería industrializada, pues hay que evitarla. Son productos que también van a elevar los niveles de glucosa, y no solo de glucosa, sino de triglicéridos y colesterol, sobre todo de triglicéridos. Una alimentación saludable previene la aparición de obesidad y enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes tipo 1, tipo 2 o gestacional. Va a mejorar los niveles de colesterol y triglicéridos y aparte va a ayudar a tener un mejor control en las enfermedades crónicas ya existentes. En cuanto a las grasas, ¿qué tenemos a las grasas? Tenemos que elegir grasas que sean más saludables. En las grasas las dividimos en saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las peores van a ser las saturadas, porque son las que se relacionan con la aterosclerosis. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Mantequilla, queso, carne, productos cárnicos como la salchicha, las hamburguesas, carne procesada, leche, yogur entero, tartas, masas. ¿Sale? Las grasas como tal que sean sólidas. Las monoinsaturadas pues son de mejor calidad, se prefieren su consumo, aceite de oliva, frutos secos como los pistaches, las avellanas, las almendras, nueces de macadamia, cacahuates, aguacates, sus aceites de estas semillas. Y las poliinsaturadas, sin embargo, van a ser las mejores, que contienen omega 3, como en el caso de los camarones, langostas, salmón, bacalao, contienen EPA o ácido eicosapentaenoico y DHA o ácido decosaheexaenoico, perdón, por el trabalenguas, como las nueces, las semillas de soya, las semillas de lino y sus aceites, o bien los omegas 6 que se contienen en las semillas, la semilla de girasol, el germen de trigo, el sésamo, la soya, el maíz y sus aceites derivados de estos. Y también algunas margarinas suaves, o sea, untables, ya vienen elaboradas con grasas poliinsaturadas, pero para esto tenemos que checar los etiquetados. Entonces, las grasas poliinsaturadas son las mejores. En segundo término, las monoinsaturadas, las que hay que evitar, las saturadas. Esto se los dejo para pacientes que vivan con diabetes, y para pacientes que vivan con diabetes específicamente que tengan uso de insulinas o insulinas ultra rápidas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que aprendamos algo acerca del conteo de hidratos de carbono. Nos dice cuántos hidratos de carbono, que es lo que sube la glucosa, lo que sube el azúcar en sangre, tiene cada grupo de alimentos. Las verduras, si se fijan, tiene 4 gramos, pues no es mucho, es de los que tienen muy poquito. Frutas tienen 15 gramos, entonces, ojo, tiene bastante hidratos de carbono, bastante azúcar. Entonces, no es de que entre más fruta coma, más saludable voy a ser o más saludable va a ser mi alimentación. En regla general, no debemos de exceder más de 3 frutas al día. Ese es el consumo regla. Cereales van a tener también 15 gramos de hidratos de carbono, la leche 12 gramos, los productos de origen animal, que es lo que vemos en la pantalla central como POA, no tienen hidratos de carbono. Entonces, estos no nos van a subir la glucosa, ¿vale? Las leguminosas, si se fijan, es el grupo de alimentos que tiene más cantidad de hidratos de carbono. Y fíjense, en nuestra alimentación del mexicano casi nunca falta ¿qué? Los frijoles. Entonces,
Esto es lo que nuestros pacientes con diabetes deben de conocer para saber equilibrar sus alimentos, saber elegir sus alimentos. Los aceites y las grasas como tal no nos van a subir la glucosa, nos subirán de peso, que es cosa diferente, pero la glucosa no la van a subir. Y los azúcares como tal, las porciones de azúcares tienen 10 gramos de hidratos de carbono. Entonces, ojo, pero si tienen menos, por ejemplo, que las leguminosas, la mitad, pero si yo me como 15, 20 porciones de azúcares al día, pues sale exactamente lo mismo, ¿ok? Este es un método muy fácil para aprender a comer saludablemente, el método del plato ideal. Dividimos un plato de un diámetro de 22 centímetros a la mitad, esa mitad va a corresponder a las verduras. La otra mitad la divido en dos y en una voy a colocar cereales o tubérculos o bien leguminosas y en el otro alimentos de origen animal. Esto va a hacer que yo tenga una cantidad equitativa saludable de mis alimentos. Y se puede acompañar de un vaso de leche, de una fruta en los alimentos principales. La recomendación es esa, que se agregue una porción de fruta, de lácteos o ambos, si el plan de alimentación de cada paciente lo permite. Para completar la comida podemos agregar una bebida baja en calorías como agua, té o café sin azúcar para que como líquido en cada tiempo de comida. Entonces, si se fijan, es algo súper fácil saber que yo divido mi plato, la mitad de ese plato va a ser verduras, la otra mitad la divido en dos, esa mitad va a ser de cereales, tubérculos o leguminosas y el otro de mi producto de origen animal que yo vaya a consumir. Número 4, el ejercicio regular. Con que nosotros aprendamos a caminar 30 minutos al día de forma continua, es decir, sin parar a un paso normal, tenemos un paso adelante en la actividad física. Es nuestro primer paso. Podemos movilizar grasita y podemos utilizar glucosa en exceso en sangre con caminar 30 minutos al día de forma continua a paso normal. Quédense con eso de actividad física, por favor. Ya su médico, cada médico les podrá hacer recomendaciones personalizadas en cuanto a planes de ejercicio individualizados para cada uno de ustedes. Número 5, el equilibrio emocional. Esto es básico. Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, en la forma que nosotros nos sentimos para las demás personas, para relacionarnos con nuestros familiares, nuestros amigos, en nuestro trabajo, no vamos a lograr ningún equilibrio, ningún buen tratamiento. Necesitamos tener un equilibrio emocional, una salud mental para poder lograr este punto, ¿ok? Entonces, el psicólogo, el psicoterapeuta va a ser súper importante en el equipo de atención integral en el manejo de diabetes. Entonces, no hay que tomarlo como que ir al psicólogo es porque ya estoy loco o porque estoy súper traumado. No, no, no. Quítense esos estigmas, ¿sale? De hecho, todos para tener una buena salud mental, todos deberíamos acudir a terapia psicológica, ¿sale? ¿Por qué? Porque todos debemos de aprender a lidiar con todas las vicisitudes de la vida. Todos, absolutamente. Todos estamos expuestos a tristezas, a fracasos, a pérdidas. ¿Sale? Entonces, todos vamos a necesitar un buen equilibrio emocional. Si no estamos bien con nosotros mismos, pues ni siquiera nos va a importar nuestra salud. Esa es la clásica persona que dice, pues de algo me tengo que morir, ¿no? Entonces, hay que aprender primero a querernos a nosotros mismos para poder tener o buscar un buen control de las enfermedades. Y eso nos va a ayudar a contagiar ese mismo ánimo a otras personas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Una cadenita. Yo ya me pasó, yo ya lo entendí, yo ya lo viví, yo ya mejoré. Bueno, comparto con alguien más esta situación. Número 6, la resolución de las situaciones de emergencia, en específico situaciones de emergencia, hipoglucemias, bajas de glucosa menor de 70, síntomas de hiperglucemia, para también estar pendientes de que no suba la glucosa, que son nuestros síntomas de situaciones de emergencia. Si yo tengo una baja de glucosa, ¿qué puedo sentir? Sudoración, palidez, irritabilidad, hambre, falta de coordinación, somnolencia. ¿Ok? Si yo tengo al contrario una alta de glucosa, boca seca, me da mucha sed, puedo sentirme muy débil también porque la glucosa no se está aprovechando, dolor de cabeza, empezar con visión borrosa o ganas de orinar frecuentemente. Tenemos que saber qué hacer en esos casos. Y también esto incluye en saber cómo actuar ante la enfermedad. Si yo me enfermo, no suspender mi tratamiento, simplemente aumentar el automonitoreo
y avisar a nuestro médico. Aquí es importante que tengan una buena relación con sus médicos. ¿Para qué? Para que puedan hacer un buen equipo y saber cómo actuar en cada una de esas situaciones. Y por último, la prevención de complicaciones crónicas, como mediante adecuado apego a tratamiento, mediante automonitoreos, mediante estudios de laboratorio. ¿Qué estudios se sugieren? En esta tablita vemos que la presión arterial la tenemos que medir en cada visita al médico, el colesterol y triglicéridos por lo menos cada 6 meses, la hemoglobina glicosilada por lo menos cada 3 meses, que es el estudio que nos dice cómo ha estado su glucosa en los últimos 3 meses, la albuminuria de 24 horas, en orina de 24 horas, o bien microalbuminuria, una vez al año, nos habla en una etapa temprana del daño al riñón, la depuración de creatinina para valorar la función del riñón una vez al año, creatinina sérica una vez al año, y si hay microalbuminuria, se tiene que hacer de forma más frecuente. El fondo de ojo, que es una revisión que se hace generalmente con una dilatación de la pupila para que se pueda ver adecuadamente adentro del ojo. Una vez al año, si hay alguna alteración, se puede hacer hasta cada 6 meses. La visita con el odontólogo, con el dentista cada 6 meses es súper importante. Gran parte de infecciones en los dientes, en la cavidad bucal, es lo que produce un descontrol de glucosa. He tenido pacientes en lo personal que descontrol, lo mandamos al odontólogo, nos corrigen la gingivitis, la infección que tienen en molares y se corrige solita esas cifras de glucosa. Exploración del pie por lo menos una vez al año y diario cada paciente lo tiene que hacer, revisar de sus pies, si no se alcanza a ver debajo de sus pies con ayuda de un espejo, que alguien le ayude. Y la vacunación contra influenza una vez al año, porque son pacientes que tienen ese factor de riesgo para desarrollar complicaciones de ese tipo de enfermedades. Entonces, la recomendación es la vacunación cada año porque cada año la vacuna es diferente, es para cepas diferentes. Y seguro en en esta contingencia que vivimos, cuando salga la vacuna, la recomendación va a ser igual, de vacunación anual. ¿Sale? Bien, esta frase me gusta mucho, nadie puede vivir a dieta, ciertamente, pero todos podemos vivir más si elegimos mejor lo que comemos. Se trata de elecciones correctas, no de matarnos de hambre, no de ser prohibitivos con la alimentación. Se trata de aprender a elegir los alimentos que debo consumir. Esta imagen a muchos les parecerá muy fea, muy dramática, pero es una imagen, una expresión muy artística de la diabetes, que a mí me gusta mucho esta campaña publicitaria, aunque aquí en el país no se haya aprobado para su distribución, pero es una muy buena forma de darnos cuenta que ocasiona esto. Vemos un pie con lesiones como úlceras, como si fueran úlceras del paciente con diabetes, un pie diabético. Pero yo les voy a presentar un acercamiento. Ya vimos que no es una úlcera. Vemos fresas, cerezas, vemos un fondo de helado con chispas de colores, de chocolate, chispas de dulces, helado, caramelo. ¿Ok? Entonces, esa ingesta de glucosa, además esa alza de glucosa, es lo que nos va a conllevar a llegar a esto. ¿Ok? Entonces, por favor, considérenlo. Considérenlo y transmitan el conocimiento a sus familiares, sobre todo si son sus seres queridos. Que no les pase esto, no dejen que les pase esto. Y yo finalizo esta presentación con esta frase que me encanta del doctor Joslin, pionero en educación en diabetes. La educación no es una parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento mismo. Entre más información yo tenga de una enfermedad con la que vivo, me voy a saber cuidar mejor. Y entre yo esté mejor informado, voy a bien informar las personas con las que yo convivo. Entonces,
Ojo, para los que nos escuchen, tanto ahorita en la transmisión en vivo como en la grabación, compartan esto con sus familiares. Esa es la intención. Que pacientes que viven con diabetes, personas que tienen familiares que viven con diabetes, conozcan sobre esto. Bien, esa es la última diapositiva, creo que me alargué un poquito. Quiero ver si alguien de los que están en la transmisión en vivo tiene alguna duda, lo podemos comentar. Recalco lo que recalqué en un principio, por si alguien no escuchó, porque tuve fallas con la transmisión, tuvimos aquí falla con la transmisión. Es importante en esta contingencia tener un súper buen control, súper buen apego al tratamiento de nuestra diabetes. Garantizar que estamos en cifra meta, porque si no vamos a ser mucho más susceptible a complicarnos si nos toca esa infección. Que lo podemos prevenir, sí. Quédate en tu casa, debe de funcionar, sí. Pero ¿por qué no está funcionando al 100% de nuestra población? Porque no acatamos indicaciones, porque no nos estamos quedando en casa, ¿ok? Y no significa solamente que nos cuidemos a nosotros, significa que cuidemos a nuestros adultos mayores, las personas mayores de 60 años o con obesidad o con hipertensión o con diabetes son mayor susceptibles de complicaciones. De nada sirve que ellas no salgan si el nieto o el hijo sale a la calle y regresa con la infección, ¿sale? Es transportar la infección a nuestras casas. Literal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. No es de que solamente se exponga el que quiere salir, el que se quiere ir de vacaciones, el que se quiere ir a los tacos, o que se quiere ir al lugar donde haya mucha concurrencia, o el que quiere festejar su cumpleaños y quiere hacer su fiesta aunque sea en su casa. No solamente se está exponiendo él, se está exponiendo a los demás seres queridos. Y yo creo que a nadie nos gustaría ver a nuestros papás, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestros abuelitos muriendo de una neumonía por COVID-19 que pudo haberse evitado muy fácilmente. Entonces es importante que consideramos ese aspecto. Todos tenemos el mismo riesgo de contagio. No significa que los pacientes con factores de riesgo sean más susceptibles al contagio, no. Todos somos susceptibles al contagio. La diferencia es que los pacientes o las personas con algún factor de riesgo son más susceptibles de las complicaciones, de una simple gripita que nos podría dar un paciente joven sin ninguna enfermedad, que en 5 días tenga una neumonía, que no pueda respirar, que necesite de un ventilador, que necesite de hospitalización. ¿Y cuál es el otro problema en nuestro país? Que el mexicano va al hospital hasta que siente morirse. ¿Vale? Entonces ya es demasiado tarde. Entonces no permitamos que nos pase lo que está sucediendo en Italia, en España, en Estados Unidos. Hay que acatar esas indicaciones, el quédate en tu casa. Si hay algún síntoma, aunque pareciera un resfriado común, consultar al médico. Actualmente tenemos 1000 formas de comunicación con los médicos, asesorías en línea, WhatsApp, comunicación por teléfono, hay muchas, muchas formas. Entonces no hay pretexto. ¿Para qué? Para que tampoco, si verdaderamente era una gripita, tampoco yo exponerme, salir, ir al hospital, ir al centro de salud, ir a la unidad de medicina familiar y exponerme a que verdaderamente me contagie de COVID-19. Entonces hay que ser también muy cautelosos con esas situaciones. Si yo ya vi en casa que no tengo unas cifras meta de control de mi diabetes, de mi glucosa, sé que estoy expuesto a que si me da la enfermedad, me complique mucho. Entonces, hago todo lo posible para corregir esos niveles de glucosa, ¿sale? Hagan equipo con los médicos. Los médicos somos ese enlace. Nosotros podemos dar esa indicación, pero ustedes la tienen que acatar. Los que realizan esos cambios son ustedes. Entonces, tenemos que siempre considerar eso. Quiero saber si hay alguna duda, algo acerca de esta situación, de la contingencia por la que estamos pasando, de la relación que tiene con la diabetes, con los riesgos.
Saludos a los que nos saludan en los comentarios, a la señora Norma, que siempre nos sigue en las transmisiones, que espero que le sirva mucho, mucho a usted, a su esposo, estas, este tipo de información. Insisto, poco a poco, entre más sepamos de la enfermedad, podemos controlarnos mejor y transmitir mejores conocimientos, acabar con lo que es verdaderamente mitos de la enfermedad y brindar información oportuna. Bien, si no hay alguna duda o pregunta, vamos a finalizar la transmisión en vivo. El video se quedará guardado como tal, la grabación en la página de Facebook, Salud Integral Iztapalapa, y ahí mismo lo pueden compartir a sus familiares, amigos, alguien que ustedes crean que necesita esa información, que les sería de utilidad. Compártanla, por favor, para que lleguemos a muchas más personas, podamos incidir en la calidad de vida, en mejorar la calidad de vida de muchas personas con diabetes, en poder asesorar a muchos más pacientes para que tengan un adecuado control de sus cifras de glucosa y que con eso logremos cada vez contribuir a disminuir la presentación de las complicaciones crónicas de la diabetes, específicamente los infartos, la insuficiencia renal, la pérdida de la visión, la pérdida de extremidades por diabetes. No debemos de permitir que eso continúe. Quedo a sus órdenes, cualquier cosa en los comentarios, a través de la página, están los medios de contacto. En Salud Integral Iztapalapa seguimos trabajando normalmente con muchas precauciones en cuanto a higiene, con disminución de la afluencia de pacientes para que evitemos contagios y también con consultas vía remota. Entonces, podemos seguir en contacto con todos ustedes. Me despido. Gracias a los que estuvieron aquí en la transmisión en vivo. Una disculpa por las fallas técnicas al principio y un saludo a todos. Muchas gracias.